Hola a todos, mi nombre es Lorena Iglesias, soy nutricionista del Departamento de Nutrición y vamos con esta último video, ¿cierto?, sobre salud familiar, que son componentes de un estudio de familia. Anteriormente vimos lo que fueron los instrumentos de evaluación y esos instrumentos van a ir acá insertos en este estudio de familia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las diferentes etapas del estudio, donde tenemos la ficha de identificación de la familia, junto con el motivo de estudio y la justificación. También vamos a ver los análisis de estructura, ¿cierto? Y de, y de dinámica, que acuérdense que son los instrumentos que vimos anteriormente, y vamos a ver el análisis de riesgo y la protección familiar, el diagnóstico, los diagnósticos de problemas y la elaboración de planes y seguimiento. Les recuerdo entonces que habíamos visto que teníamos un caso índice, ¿cierto? Ese caso índice parte desde el levantamiento de información desde el CEFAM, ¿cierto? Desde una reunión de sector donde se decide hacer este estudio de familia. ¿Cómo se hace finalmente? ¿Cómo se elabora el, el informe del estudio de familia? Es de la siguiente forma. Lo primero que voy a poner es el nombre de la familia. Ahí tengo que anotar las iniciales solamente porque los estudios de familia son privados. Además, hay un consentimiento informado que la familia firma para poder hacer el estudio. Y pongo domicilio, la fecha de inicio del estudio, la fecha de presentación, el número de sesiones con la familia para desarrollar el estudio de familia. Y los integrantes de la familia los anoto en orden cronológico descendente. Otros parientes o no parientes también los puedo especificar. Siempre pongo el nombre, la edad, el parentesco, la escolaridad, la ocupación, el estado civil, el lugar de origen de la familia y la religión. Esos son como los datos generales que van en esta ficha de identificación familiar. Luego debo declarar el motivo del estudio, ¿ya? Como por ejemplo, lo vimos en el video 2, creo, donde veíamos que el motivo del estudio era que un niño, ¿cierto?, que presentaba desnutrición, riesgo de desnutrir. Entonces, ese es el motivo del estudio y fue llevado a la reunión de sector por parte de la nutricionista. Sin motivo claro, no hay estudio, porque esto tiene que tener un objetivo claro, ¿sí? Algo que debo, una necesidad que debo cubrir a través de hacer este estudio de familia. Analizar la relación entre el motivo de consulta y la situación actual y la necesidad del estudio desde la perspectiva del equipo de medicina familiar, eso es la justificación, ¿sí? Entonces voy a justificar por qué es importante hacer este estudio. El motivo de consulta a veces no solo viene desde los profesionales, a veces viene, acuérdense también, se lo dije antes, desde el mismo caso índice. El mismo solicita que le hagan un estudio de familia. Vamos a ver entonces los antecedentes familiares de importancia biológica, psicológico y social. Eso es otro punto dentro de este informe, que se llama estudio de familia. Vamos a ver que entonces los hereditarios, ¿cierto? Señalar quién y qué antecedentes presenta, evolución, tratamiento y secuelas. Esto se relaciona con la familia de origen. Si es que hay elementos que pueden estar presentes, que ya fueron en otras generaciones también presentes, ¿cierto? Si existen enfermedades crónicas o agudas, describir si la enfermedad está en control o no está, o está descompensada, ¿cierto? Y cuántos miembros de la familia la tienen. Actividad médico-preventivas realizadas, eso se refiere a si hay inmunizaciones que se han hecho, si es que la persona asiste a los controles dentales o a los controles de niño sano, por ejemplo, dentro de las actividades del CEFAM. También está la historia de la familia, que es algo también importante, donde ponemos, por ejemplo, cómo se formó la familia, cuándo,
¿cierto? Las fechas de nacimiento, los cambios de residencia, y acá también va el tema de en qué etapa del ciclo vital se encuentran, etc. Y finalmente vemos si hay crisis familiares. Analizamos las crisis que ha tenido la familia, cómo las ha enfrentado, ¿cierto? Y eso también son datos relevantes dentro de estos antecedentes familiares. ¿Se acuerdan de las crisis? Crisis normativas, crisis no normativas. Ya, ahí, esto va aquí. Análisis de la estructura y dinámica familiar. Esto, acuérdense, para hacer el análisis debemos conocer bien los instrumentos que vimos en el video anterior, aplicar los instrumentos, analizar los resultados de esos instrumentos y así describir el tipo de familia y la etapa en la que se encuentra. ¿Ya? Eso es parte del análisis de la estructura y dinámica familiar. Finalmente paso al punto del ámbito social, donde voy a poner más o menos cuánto es el ingreso económico de la familia, cuáles son los aspectos laborales, en qué se desempeñan, cómo es la vivienda, ¿cierto? Cómo es la alimentación y nutrición, recreación, adicciones, la utilización de servicios de salud y sociales, y la participación comunitaria. Todo esto yo lo obtengo a través de la entrevista que voy a hacer con la familia, ¿ya? Esa entrevista, acuérdense que puede ser que lo vimos en el video 1, creo. Vamos a ver si esa entrevista la hacemos en el CEFAM propiamente tal, o la hacemos a través de visitas domiciliarias, ¿ya? Tengo que fijarme en estas cosas, a otras las pregunto, otras son por observación. Vamos entonces al análisis de riesgo y proyección familiar. Esto es otro punto dentro del informe de estudio de familia y donde yo tengo que detectar, ¿cierto?, factores de riesgo y factores protectores. Cuando yo voy a detectar factores de riesgo, entonces los puedo clasificar en 3 tipos. Factores de riesgo menores, factores de riesgo intermedios y factores de riesgo mayores. Como factores de riesgo menores van a encontrar, por ejemplo, insatisfacción laboral, sobrecarga laboral, endeudamiento elevado, patologías crónicas de algún miembro de la familia, inadecuado saneamiento básico o focos cercanos de contaminación. Si yo detecto en la entrevista, en la visita domiciliaria, en todos los puntos anteriores, alguno de estos, entonces lo catalogo como riesgo menor. Los riesgos intermedios, entonces, son el hacinamiento, el duelo reciente, la enfermedad terminal de alguno de padre o madre o hijo, el analfabetismo, la cesantía, la ausencia de padre o madre. Eso me va a llevar a que el factor de riesgo sea intermedio. Y finalmente, riesgos mayores van a ser la extrema pobreza, el nivel sociocultural bajo, la cesantía crónica, que se entiende cuando la persona está más de un año buscando trabajo y no lo encuentra. ¿Ya? Acuérdense que cesante es solo la persona que busca trabajo y no encuentra, no el que no tiene trabajo y no está buscando. ¿Ok? Uniones de parejas inestables, patologías psiquiátricas graves del padre o de la madre, la promiscuidad, por ejemplo, también es un factor de riesgo mayor, y el subsistema familiar cerrado, ¿ya? Esto va a ser complicado, ¿cierto? Y va a ser catalogado como factores de riesgo mayores. Y también tenemos que no solo hay factores de riesgo, sino que también hay conductas de riesgo que van a hacer que las familias puedan ser catalogadas, como habíamos hablado antes, como disfuncionales, ¿cierto? Y hay que hayan conflictos crónicos de pareja, que exista deserción escolar de algún miembro, que haya algún bebedor excesivo dentro de la familia, descuido de los hijos, drogadicción, violencia intrafamiliar, embarazo no deseado o delincuencia, van a ser conductas de riesgo que deben ser notificadas y que deben estar dentro de este informe. También vamos a identificar factores protectores, no solo los de riesgo, sino que también los que están protegiendo a esta familia. Entonces, lo que vamos a ver son las influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro. Eso es un factor protector.
Por lo tanto, es muy importante poder identificarlos porque nos ayudan. Y los factores de riesgo se separan en dos. Los primeros son los estructurales. Perdón, factores protectores, se separan en dos. Los primeros son los estructurales, donde tenemos redes sociales y apoyo familiar. Eso es muy importante. Nivel sociocultural adecuado, nivel de escolaridad adecuado, vivienda adecuada, estabilización y satisfacción laboral, necesidades básicas y de recreación cubiertas. Esos van a ser mis factores protectores. Acuérdense también que algunas de estas cosas las podemos ver en el ecomapa, ¿cierto? Ver si hay redes de apoyo familiares, ver si hay necesidades básicas de recreación, ¿cierto? La estabilidad en relación a la satisfacción laboral, cómo es mi relación con mi lugar de trabajo, etc. Y también tenemos los factores protectores funcionales, donde tienen que ver con el autoestima, por ejemplo, de cada miembro de la familia. No solo acá estamos analizando la familia completa, cada miembro de la familia, donde en la familia hay expresiones de afecto adecuadas, donde existe sentido del humor, donde las relaciones están claras frente a los roles de cada persona, donde existe optimismo frente a alguna crisis, donde hay reconocimiento mutuo, cada uno reconoce lo que hace el otro. Eso es súper importante dentro de la familia. Y vamos a tener que estos factores de riesgo y de protección para la salud familiar debemos identificarlos, clasificarlos, ¿cierto? Ya vimos estructurales, funcionales, menores, mayores, intermedios, y jerarquizarlos. Eso es súper importante. Los factores de riesgo los puedo ver en lo individual, en lo familiar y en lo social. O sea, ambos factores de riesgo de protección los puedo ver en lo individual, en lo familiar y en lo social y presentarlos de forma separada. Pero finalmente lo importante es jerarquizar. Debo decir cuáles de los factores de riesgo es el más importante, porque a veces un factor de riesgo está causando otro, ¿ya? O sea, si la persona quizás encuentra trabajo, se solucionan otros aspectos, como quizá el que vivan hacinados porque no tienen dinero, y no tienen dinero porque no hay un trabajo estable, ¿ya? Entonces hay que, en el fondo, ver cuál es el problema más prioritario y cuál es el problema que genera otros problemas. Así jerarquizo y trato de solucionar el más importante, porque no voy a poder solucionar todo y eso tengo que tenerlo siempre claro. Dentro del diagnóstico integral, que es el paso que viene después, acá debo incluir la autopercepción de los problemas para evitar invadir a la familia con indicaciones o acciones en las cuales la familia no esté de acuerdo o no tenga intención de trabajar o no la tenga incorporado como un problema. Eso es súper importante. En el diagnóstico yo debo incluir a la familia porque no les puedo dar un problema que ellos no saben que existe, ¿ya? O que para ellos no es un problema. Entonces hay que integrar toda la información de los puntos anteriores y elaborar un diagnóstico en lo individual, en lo familiar y en lo social. Y mencionar, como yo les decía, esto de en qué manera la familia participa en esta solución, también en cómo nosotros como equipo médico aportamos a esa solución para este diagnóstico que estamos realizando. Luego vamos a ver el pronóstico, ¿sí? Que es otra cosa importante, y en el pronóstico nosotros lo que hacemos es predecir cómo va a salir todo, ¿sí? Estamos con la bolita mágica ahí mirando y decir cómo esto va a funcionar o no va a funcionar. Y vamos a estimar este pronóstico en relación a los factores de riesgo y los factores de protección, ¿cierto? Que vimos anteriormente, a los problemas que podrían presentarse, los problemas que podrían tener la familia para llevar a cabo la solución del diagnóstico, ¿ok? Situaciones resueltas o compromisos no cumplidos, los recursos individuales, familiares y sociales que existen. Yo voy a tomar toda esta información y voy a tratar de hacer un pronóstico que sea adecuado y eso también pensando en el tiempo. Vamos a pasar entonces, después de hacer eso en este informe, a plantear el plan de manejo integral. En el plan de manejo integral, entonces yo voy a tener el diagnóstico,
que conversábamos, ¿cierto?, anteriormente, voy a ver cuáles son los compromisos y cuáles son las acciones concretas que realizará la familia y el equipo de salud. Eso es súper importante. Supongamos que a la persona a la que le estoy haciendo el diagnóstico debe realizarse un examen, supongamos. Y ese examen no lo hacen en el CEFAM, sino que lo hacen en la atención terciaria, lo hacen en el hospital. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner, voy a hacer un ejemplo, que Juanito se realice el examen de salud. Y como estoy en el plan de manejo, tengo que poner cuáles son las personas que van a participar en eso. El equipo de salud, por ejemplo, la enfermera, va a ser la encargada de llamar al hospital y conseguir la hora para ese examen. ¿Ya? Esa es su labor. Y la mamá de Juanito es la encargada de llevarlo al examen ese día. Entonces, estoy construyendo el plan de manejo. ¿Ya? Asigno a las personas que realizarán cada tarea, para que ninguna de las tareas quede en el aire y después digamos, ay, ¿quién tenía que hacer esto? Entonces lo que yo hago es señalar un encargado, explicar la utilización de los recursos para el logro de las metas las voy a plantear a corto, a mediano y a largo plazo. En general son a corto y mediano y largo, ¿ya? Y voy a priorizar el enfoque preventivo y las actividades educativas. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos en atención primaria, donde lo que prima es la promoción de salud. Entonces voy a priorizar que muchas veces estas personas se mantengan en un estado sano, ¿cierto?, de salud, y la educación es muy importante. Entonces voy a plantear también actividades que sean educativas. Eso en el plan de manejo. Y voy a la evolución y el seguimiento. Esto también es muy importante y por eso también es tan relevante poner qué persona va a hacer qué cosa, ¿sí? Poner el encargado, que es algo que ustedes también hacen dentro de sus programas educativos o van a hacer dentro de sus programas educativos, porque de esa forma yo puedo medir el impacto de la intervención por parte del equipo y la familia y ver si todos cumplimos nuestro aporte, si todos hicimos nuestra tarea, ¿ya? Y lo mínimo que puedo hacer el seguimiento son 6 meses o 10 sesiones. ¿Por qué hay un mínimo de seguimiento? Porque acuérdense que esta parte de evolución y seguimiento se va llenando en la medida que se van logrando las tareas y se van haciendo las cosas con la familia. Entonces, cuando yo hago un estudio de familia, lo voy completando, ¿cierto?, hasta 6 meses después, para poder ver que finalmente hice las actividades y di una solución al motivo de consulta y mejoré de alguna forma la salud en la familia, ¿ya? Eso es lo más importante. Yo les voy a dejar un ejemplo de un estudio de familia. Es cortito, son 5 páginas, pero necesito que lo lean y lo vean para que entiendan cómo estos puntos se van desarrollando uno a uno en un estudio de familia, ¿ok? Para que después cuando en sus prácticas les toque hacer uno o les toque ser parte de uno en alguno de los puntos, sepan desarrollarlo de forma correcta. Además, vamos a dejar un taller donde van a poder practicar algunos de estos elementos y la idea es que también lo hagan. Yo voy a estar disponible en el foro para poder responder las dudas que hayan frente a las clases y frente a las actividades, ¿cierto? Que son este taller que les vamos a dejar. Espero les haya gustado, se interesen en la salud familiar, se interesen en la atención primaria y muchas gracias.